Muy buenos días familia Achiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar plátano maduro o plátano verde relleno de carne molida o canoas como le llaman en algunos países. Una receta súper fácil, sencilla y exquisita. Lo primero que vamos a necesitar obviamente va a ser el hogao. Vamos a realizar el hogao. Para esto vamos a usar cebollín, cebolla, 2 tomates, medio pimentón y cilantro al gusto. Todos los ingredientes se los voy a dejar al final de esta receta. Entonces yo acá estoy tomando aproximadamente 2 cebollín y lo que vamos a hacer, o cebolla larga o cebolla de verdeo, lo que vamos a hacer es cortarla finamente. Luego yo tenía por acá media cebollita blanca, así que decidí integrarla al hogao. Obviamente la cortamos bien finita también y vamos a ir integrando un dientecito de ajo. Lo cortamos o si tú quieres también lo puedes macerar. Terminamos de hacer esto y continuamos ahora sí con los tomates. Escojan los tomates más maduros que tengan en la nevera, 2 tomates. Y ahora en una sartén bien precalentadita le ponemos aceite de oliva, integramos el ajo y las cebollas y vamos a dejar a que empiece a cocinarse por aproximadamente unos 2 a 3 minutos dependiendo de la llama, fuego medio, 3 minutos. Luego continuamos acá cortando el pimentón. Y una vez tengamos bien cortado el pimentón, les sugiero que todo sea bien pequeñito para que nos quede un hogao mucho más rico. Y posteriormente vamos a integrar el cilantro. Como les digo, el cilantro es opcional, pero a mí me parece que le da un sabor exquisito. Integras a la cebolla que ya están un poco más cocidas, el tomate y el pimentón, vas revolviendo y vas a esperar a que vaya tomando mucho más cuerpo, que se vaya haciendo este hogao, este sofrito o este guiso bien rico y bien delicioso. Le integras un poco del cilantro que hayas decidido echarle y vamos a integrar pimienta de cayena, vamos a poner cúrcuma, vamos a poner comino y pimienta. Recuerden que todos los condimentos van a ser a gusto. Agreguen sal y vamos a revolver muy bien. Recuerden que acá vamos a integrar la carne, así que puedes agregar sal inicialmente y posteriormente rectificas con un poco más de sal para que tengas en cuenta la cantidad de sal que vas a usar para el sofrito. Una vez tengas acá todos los ingredientes, lo vamos a dejar cocinar por alrededor de unos 5 minutos, de 5 en 5 minutos. Entonces, si tú ves que le hace falta un poco más, como en este caso, lo tapas y lo vuelves a dejar por otros 5 o 10 minutos a fuego medio. Va revolviendo y mientras tanto vamos a ir cortando los plátanos maduros. Yo tenía en casa 2 plátanos maduros y uno verde, así que decidí hacerlo también con uno verde para ver cómo nos queda. El resultado igual es delicioso. Una vez hayas pelado todos los plátanos maduros y el verde, lo que vamos a hacer es hacer una abertura por toda la mitad de los plátanos de manera que allí vaya a estar el relleno. Luego le ponemos un poco de mantequilla, a mí me gusta acá sobarlo así, si tú quieres puedes derretir la mantequilla y con un pincelito lo agregas. Y vas a llevarlo al horno por unos 10 a 15 minutos, lo único que necesitamos es que estén un poco cocidos. Ahora miren, ya el sofrito está perfecto, han pasado como unos 10 a 15 minutos y vamos a retirar una parte del sofrito. Esta es la consistencia que debe tener. Retiras en un platico una parte de este para que luego lo vayamos a integrar con los plátanos. Mientras yo hago esto, te invito a que te suscribas a este canal si aún no lo has hecho y también a que me regales un like, súper importante para nosotros. Ahora ya con el resto del hogao que queda en la sartén vas a integrar 300 gramos de carne molida y vas a mezclar muy bien. Agrega una cucharada de agua, de estas cucharadas grandotas, para que la carne nos quede un poco más jugosa y así sea mucho más fácil integrarla dentro de los plátanos. Agregas un poco de cilantro y luego vamos a sacar los plátanos que ya están perfectos y bien preciosos del horno. Ojo, no dejes asar mucho los plátanos para que no te queden muy blanditos. Con la carne ya lista, es momento de rellenar. Entonces abrimos un poco más las aberturas que habíamos hecho inicialmente y allí vamos a integrar la carne molida. Vamos a poner carne molida a gusto. Lo que les digo, debe ser 300 o incluso un poco menos de carne molida, es suficiente. Y luego vamos a integrar el hogao.
El hogao le va a dar un sabor delicioso, les sugiero que lo hagan. Miren, acá ya están rellenos todos. El plátano verde háganlo con un poco más de cuidado porque se puede partir. Pero bueno, acá miren, se pueden dar cuenta que se puede hacer. Al final pongan queso a gusto, yo estoy poniendo queso mozzarella y lo llevamos por unos 5 minutos, calor solamente arriba como para gratinar. Y así de fácil hemos hecho estos plátanos rellenos, mis amores. Díganme si no se ve apetitoso, es súper rico. Si les ha gustado, los invito a que se suscriban a este canal, a que nos regalen un like y prepárense porque continuamos con más recetas, ya disfrutando de esta hermosa etapa de la maternidad en casa. Me inspira a hacerles recetas mucho más ricas, así que sigan conectados con Achiote. Yo les envío todo mi amor, un beso gigante y al final todos los ingredientes, al igual que en la cajita de información, y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un abrazo gigante, chao.